Quiero compartirles este versículo para comenzar. Estaremos viendo estos versículos que encontrarás en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 y 19. Si tienes contigo tu Biblia física, gloria a Dios, excelente. Si la tienes digital, verla encendiendo, abre el app de tu celular. El app es gratis, todos deberíamos tener ese app. A veces bajamos apps, dije, para retocar las patas de gallo, las cuestiones ahí, poner unos filtros que se nos vean los ojos así grandes como chinos, coreanos. Tenemos el app de la Biblia ahí también. No le va a ocupar mucho espacio en su celular, se lo prometo. Bueno, Isaías 43, versos del 18 al 19 dicen así: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si nos sigues en redes sociales ya te habrás dado cuenta que el título que le hemos colocado a el mensaje del día de hoy es Olvida el pasado. Olvida el pasado. Y vamos a estar viendo eso esta mañana. Olvida el pasado. Pero antes de comenzar con el mensaje, me gustaría que orásemos, que le entreguemos este tiempo al Señor, porque estoy convencido que cosas maravillosas sucederán esta mañana en sus vidas, en sus corazones, y que los conectarán con el futuro que Dios tiene preparado para ustedes. Ora conmigo. Padre Santo, gracias te damos por esta hermosa mañana, por este tiempo que nos permites, Señor, compartir con otros y celebrar aquí en tu casa el nombre de Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tomes control del tiempo, Señor, de nuestros corazones, y que abras nuestro entendimiento para poder recibir aquel mensaje, aquella revelación especial que tienes para con cada uno, Señor. Habla a sus vidas, Padre Santo. Conéctalos con esa realidad que tú ves en ellos, y que durante los siguientes minutos quede en nuestras mentes, nuestra alma, nuestro espíritu cautivado con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Te tengo una pregunta un poquito entrometida. ¿Alguna vez has tenido remordimiento? ¿Alguna vez has sentido remordimientos como que... Pero ¿sabes qué? Hay una realidad. Todos los hemos sentido en alguna manera. Todos nos hemos sentido en alguna manera con esos pensamientos de que... a lo mejor hubiera hecho esto de esta manera, o lo hubiera hecho de esta otra forma. A lo mejor sentimos remordimiento cuando pensamos, estas cosas que hice, o estas cosas que no hice, o hubiera sido de repente mi reacción de una manera un tantito diferente, o ¿por qué no le dije eso? ¿Por qué no actué de esa manera? Esa es la clásica, ¿verdad? Cuando de repente ya terminó la discusión, te das la vuelta y te vas, y de repente te quedas, ¿por qué no le dije tal y tal? ¿Sí o no? Y si nos ponemos a ahondar un poquito más, incluso hay momentos en los cuales no simplemente cosas que hicimos o que no hicimos, sino de repente cosas que nos han hecho y que han quedado marcadas, y que de repente nos ponemos a pensar, ¿por qué se dio esto de esta manera? ¿Se hubiera dado de esta otra forma? Eso se llama remordimiento, cuando volvemos a socavar y volver a tocar esa situación que pasó y pensamos, ¿y qué tal si hubiera hecho esto? ¿O qué tal si hubiera sido esto? El problema con esa clase de pensamientos que podemos llegar a tener en algún momento, todos lo llegan a tener en algún momento. ¿Cuántos los han tenido? A ver, si me alzan la manito. Excelente. Aquí es pura gente con corazón quebrantado. Me encanta. Ustedes son los máximos. Todos hemos pasado por eso en algún momento. Pero ¿sabes qué? Yo no lo veo como que es algo negativo el pasar por eso, porque todos hemos pasado por eso. Aquí lo importante no es el tener o no remordimiento, sino cómo lo gestionamos. Porque de la manera como
terminamos manejando el resentimiento es lo que marcará la diferencia si caminamos hacia el futuro o si nos quedamos atrapados todavía en el pasado. Cómo manejas el remordimiento es lo que hace la diferencia de estar todavía anclado al pasado o de estar abrazando y ya mirando hacia el futuro que Dios tiene para ti. Y es lo que Dios le dice y le habla exactamente a Isaías en estos versos que acabamos de ver al comienzo. Isaías 43, 18 y 19 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Me encanta esa pregunta. Cuando Dios le dice, no te das cuenta. Ya está sucediendo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. A este punto me dirás, sí, incluso suena hasta lógico y suena hasta bonito, claro. El manejar de forma correcta el remordimiento, el superarlo en cierta manera. Y me preguntarás, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se supera el remordimiento? Y es la pregunta que nos vamos a estar haciendo durante esta mañana. ¿Cómo podemos superar el remordimiento? ¿Cómo podemos olvidar el pasado? Vamos a darle un poquito de contexto a lo que estuvimos leyendo hace un momento, Isaías 43. Te voy a dar un poquito de contexto histórico, donde nos estamos ubicando en medio de la historia. Estamos ubicándonos en 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías se encuentra en este momento profetizando, o sea, lo que acabamos de leer, él está profetizando a Judá, reino del sur de Israel. Isaías, en este capítulo 43, profetiza la ascensión del imperio de Babilonia 100 años antes de que siquiera existiese Babilonia. Y esto es muy curioso que lo resalte, porque hoy sabemos por registros históricos, por historiadores y demás, de que existió este imperio. Y aquí Isaías está hablando de algo que todavía pasarán 100 años para que empiece a suceder, para que empiece a hacerse una realidad. Él está profetizando 100 años antes. Nosotros vivimos en el futuro, podemos saber, escudriñar y buscar todo esto. Pero ¿qué es lo que sucede históricamente? El imperio babilónico sube al poder, conquista a otros reinos, como por ejemplo el reino de Asiria. Y en el 606 a.C., Babilonia conquista a Judá. Y también toma prisioneros de Judá. Si te acuerdas, hace unos meses, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Que habíamos visto esta serie que habíamos titulado Las Crónicas de Daniel. No, eso fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado. La serie de Daniel fue el año pasado. Sí, creo que fue el año pasado. Bueno, ustedes búsquenlo en YouTube. Ahí está. Ahí están todas las prédicas y todos los mensajes. Habíamos visto esto porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es importante de todo esto? Ese remanente que había capturado Babilonia de Judá, entre esos estaba Daniel. Así que aquí se comienzan a conectar historias. Entre esos prisioneros de guerra estaba Daniel y sus amigos. Ahora, en el 586 a.C., Babilonia conquista Jerusalén entero. Destruyen el templo de Israel, roban todos los artefactos ceremoniales que tenían en el templo, hacen estragos. El templo queda totalmente destruido. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Es importante a veces saber el contexto histórico de las cosas, porque a veces estamos leyendo versos por leer versos, pero todo tiene un significado histórico. Lo triste de esta historia que te acabo de compartir brevemente es que vemos que Dios advirtió a través del profeta Isaías 100 años antes de que siquiera existiese así un poquito, empezar a subir el imperio de Babilonia. Y aún así, Babilonia termina conquistando Judá, termina conquistando Israel. Dios viene advirtiendo al pueblo de Israel a través del profeta y de muchas otras cosas, de que
debido a sus rebeliones, a adorar a otros dioses y demás, serían castigados. Pero hicieron caso omiso, se hicieron los locos. Babilonia los invade y pasan 70 años bajo ocupación y presos por Babilonia. Y esos 70 años pasan, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios levanta a otro reino, a otro monarca, al rey Ciro del imperio medo-persa, y pasa entonces a destruir y derrocar a Babilonia para entonces poder volverle a dar libertad al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, ve, por todo lo que está sucediendo, por adorar a otros dioses, levantaré a Babilonia, Babilonia te destruirá, pero ahí más adelante estoy levantando también a Ciro para que destruya Babilonia y entonces tú seas libre. Y mira esto curioso que dice Isaías 43, verso 14. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos en los barcos que eran su orgullo, abatiré a los babilonios. Nuevamente aclaro, Isaías está hablando todas estas cosas a Israel 100 años antes de que ocurran. 100 años antes de que ocurran, o sea, generaciones antes de que ocurra. Le está advirtiendo esto a Israel. Dios habla a través del profeta Isaías las cosas súper claras. Les está diciendo todo lo que va a suceder en el futuro. Israel sería castigado por su rebeldía. Dios levantaría a los babilonios para castigarlo. Los babilonios los conquistarían y serían capturados por 70 años. Y 70 años después, Babilonia sería destruida. Dios restauraría a Israel y serían traídos de vuelta a su tierra. Dios habla a Israel desde un punto hacia el futuro y le dice todo lo que va a acontecer y todo lo que va a suceder. ¿A qué voy con todo esto? Y lo que suena ahora, ya vas a ver. Isaías 43, 18. Mira lo que dice después, Isaías 43, 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Recuerdan los versículos que leímos hace un momentito atrás? Dios empieza a hablar a través de Isaías y empieza a decir todas las cosas que van a pasar en un futuro. Él está hablando 100 años antes de que sucedan. Y aún así Dios le dice, olvida todo eso. O sea, ¿entiendes la contradicción un poquito? Porque Dios lo que le está diciendo a Isaías es, o sea, a través de Isaías le está diciendo a Israel es, olvida el futuro. ¿Cómo tú puedes olvidar algo que aún no ha pasado? Te pregunto. ¿Cómo puedes olvidar algo que aún no ha pasado? O sea, es una contradicción, ¿no se entiende? Mira, yo le estaba pidiendo al Señor la manera de poderlo explicar más fácil y esto es lo que me vino a la cabeza. Imagínate que eres un papá así con barba, así guapo, no mentiras que... Así con barba y eso. Entonces tienes a tu hijo chiquitito, a Pedrito, lo tienes aquí al lado tuyo. Chula, te estoy diciendo que Pedrito porque Pedro no está hoy con nosotros. Pedro, si ves esto, no es contigo, no te estoy bulleando. Ok, tenías a Pedrito contigo, tu niño de 6 añitos, pues, chiquitito. Y estás ahí, el papá dice que, hijo, vamos a tener que hablar, ven conmigo. Y está el niño así chiquitito, dice que, sí, papá. O ni hablan. De repente se sientan allí, al borde de la cama, y tienes esa conversación con tu hijo de 6 añitos. Así lo agarra. Espérate, imagínense que es la botella esta. Ahí lo agarra. Mira, hijo, tengo que hablar muy seriamente contigo porque estas cosas van a suceder porque prefiero decírtelo ahora a que empiecen a darse. Mira lo que va a suceder. Dentro de un par de años comenzarás a rebelarte contra mí. Vas a adorar un ídolo llamado el Nintendo. Y eso no es lo peor de todo, porque pasarán un par de años más adelante y tendrás un ídolo peor, que va a ser el celular.
Yo me imagino al niño de que, papá. Y cuando ya haya sucedido eso por todas tus rebeliones, te voy a mandar a la escuela militarizada. Ahí te van a dar palo hasta decir no más y van a moldear tu carácter. Y vas a empezar a dar fruto y cuando eso suceda, regresarás a la casa, te habré perdonado y te compraré un carro, una casa, qué sé yo. Así que, pero a todo esto te digo, hijo, tranquilo. Olvida todas esas cosas. Olvida todas esas cosas. Yo me imagino al niño todo traumado. ¿Qué me está diciendo, papá? ¿Entienden? En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, mira, van a pasar cosas horribles en tu vida. Vas a sufrir, vas a llorar por tus rebeliones, pero no te preocupes, porque serás perdonado y regresarás a casa. Así que olvida todo eso que te acabo de mencionar. Dios la bota, ¿verdad? Si te das cuenta, Dios va siempre por delante de las situaciones de la vida. Dios va siempre por delante de la historia. Él habita en el futuro. Dios ve todo lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá. Todo. Y lo hermoso de todo esto es que Dios no se queda solamente pendiente en el momento de nuestras rebeliones, en el momento donde tenemos remordimiento y metemos la pata, sino que Dios está tan emocionado de compartirte y hablarte acerca de tu futuro, que Él de una vez se brinca eso y pasa a la parte del futuro y te dice, olvida todo eso, tengo cosas buenas para ti, tengo cosas buenas para ti. Sí, Babilonia se levantará contra ti, Israel. Sí serás atacada, y sí vienen malos tiempos, pero ya para ese momento te habré perdonado, te habré levantado del polvo y te habré restaurado. Dios pasa por encima el dolor y el sufrimiento de nuestra rebeldía, porque lo que Él más quiere es ir a la parte especial de la historia. Es como cuando estás viendo un video en YouTube y te quieres brincar los comerciales. Lo que tanto uno sufre a veces, que te quieren vender un VPN y un montón de cosas. Y bueno, tú te lo brincas y llegas a la parte buena del video. Bueno, así es como está haciendo Dios aquí con el pueblo de Israel. Se brinca eso y le dice, ya te habré restaurado, ya te habré perdonado. ¿Qué pasa con todo esto? Hay veces en las que nosotros de repente no actuamos como actuaría Dios. Y nos quedamos todavía anclados al pasado. Tenemos que estar claros de lo siguiente, que mientras nos quedamos anclados en errores del pasado, Dios ya está viendo nuestro futuro restaurado. Mira, si hay algo en lo que podemos conectar todos aquí, es que todos en algún momento de nuestra vida algún error hemos cometido, alguna metida de pata hemos hecho o nos han hecho. Pero lo que Dios nos está invitando esta mañana es que no nos quedemos anclados a eso, porque Él ya está viendo lo que serás. Y Él está viendo el final del proceso, y Él está viendo tu restauración, y Él está viéndote brillar. Y esto lo podemos ver en varias historias de la Biblia. Por ejemplo, la historia de Abraham. Cuando Dios revela su promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad. Y mira cuál era la promesa que Dios le da a Abraham. Génesis 12, versos del 1 al 3 dice: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás para todos una gran nación. Yo me imagino el viejito de 75 años. ¿Qué? Habla más duro, Señor. Le está dando una promesa que en ese momento él no entiende. 75 años de edad y le está diciendo, vas a tener un chorro total de hijos y las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti. Abraham era simplemente un viejito de 75 años
que vivía en Ur de los Caldeos y adoraba incluso a otros dioses. Todo eso lo puedes leer en Génesis. Adoraba a otros dioses, al dios de la luna y demás. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, decide elegir a ese viejito que estaba allí y le da una de las promesas más grandes de toda la historia, que a través de él generaciones serían bendecidas, porque desde la simiente de Abraham es que tenemos hoy en día al Redentor del mundo, al Salvador, a Cristo Jesús. Mira qué locura de promesa. Pero ¿qué sucede? Si conocemos un poco la historia de Abraham, es que él recibe esa promesa y pasan años, llega Abraham a cumplir 100 años de edad y todavía no pasa nada. Nada. Ya la esposa también, nada. Y si me entiendes un poquito a lo que te refiero con nada, es que en ese departamento de la cintura para abajo no pasaba nada. Nada. Y debido a eso, la esposa de Abraham le da un consejo. Le dice un consejo y le dice, oye, ¿por qué no tienes un hijo con mi esclava? Que a lo mejor ella sí te puede dar hijos. Y de ahí nace Ismael y nada más y nada menos, bueno, el conflicto del Medio Oriente. Mira, hay que hacerle caso a nuestras esposas. Pero bueno, pues ahí en esa la cosa no salió muy bien, que digamos. Aún así, Dios termina siendo fiel a su promesa. Porque a los 100 años de edad, queda la esposa de Abraham embarazada, Sara, a los 95. Algo que ciertamente es un milagro, porque ¿quién puede procrear a esa edad? Pero queda embarazada y nace el hijo de la promesa, Isaac. La promesa de Dios se cumple. La promesa de Dios se cumple. Es hermoso esta historia porque Pablo reflexiona acerca de ella en su carta a los Romanos. Romanos 4, versos 16 al 17 dice: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida, ojo, esta es la importante, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Es por eso que podía decirle a un viejo de 100 años: vas a ser papá de un chorro total de gente. Toda la tierra será bendecida. A través de ti vendrán generaciones y generaciones y generaciones, y de ti nacerá nada más y nada menos que Cristo Jesús. Solo Dios puede hacer cosas así, porque Dios no ve las cosas como están, sino como deberían ser. Porque Dios te recibe en casa tal y como estás ahorita. ¿Sabes? Dios te ha elegido, Dios te ha levantado, y si tú estás delante del Señor en este momento, no es por lo que traigo a la mesa, no es por lo linda persona que soy, no. Es por quién vas a ser en Cristo Jesús. Dios no nos elige por lo que somos ahora, sino por lo que vamos a ser al final del proceso, porque Él ya está viendo tu vida completamente restaurada. Él ya está viendo tu vida sin esas heridas que todavía uno mantiene en el corazón. Dios te ve como eres para Él. La historia de Moisés también nos habla acerca de esto. Te la voy a resumir.
Moisés nace en una temporada llena de violencia, horrible, durante el dominio de Egipto. Por orden del faraón, decide él poner una ley que todas las parteras que atendían a los judíos mataran a los niños varones. Cuando naciera niño varón, mate ese niño. Y esto debido a que veía que se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y estaban ya representando una amenaza para Egipto los judíos. Así que ese era el plan diabólico que tenía el faraón. Pero ¿qué sucede con todo esto? Hay un niño que nace en medio de ese tiempo turbulento llamado Moisés, que su madre termina tomando la decisión de colocarlo en una canasta y lo tira por el río Nilo. Esa canastita no quedó ahí en la costa ni nada, sino que llegó a presencia de la hija del faraón. La hija del faraón termina rescatando a ese niño hebreo y termina educándolo, termina atendiéndolo y él termina creciendo en el palacio, él termina creciendo en casa del faraón, con todas las comodidades, con PlayStation 5 y de todo. Él termina allí chévere, Moisés. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 11? El que llamamos cariñosamente el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos 11 vemos algo interesante en estos versos. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por la causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahí no hay algo que te hizo como que cortocircuito. A mí sí. ¿Cómo Moisés? ¿Cómo en Hebreos 11 pueden decir que Moisés prefirió sufrir por la causa de Cristo si todavía Jesús no existía en ese momento? Jesús no estaba en el mapa. ¿Cómo puede ser que Moisés prefiere sufrir por la causa de Cristo si él no sabía de Jesús? Todavía no había sucedido nada de eso. Estamos en otra línea de tiempo todavía. Esto se debió a que Moisés entendió algo. Y eso lo podemos ver reflejado en su historia y en su vida. Que tenemos que poner la mirada en el futuro. Había cierta esperanza en el corazón de Moisés de que iba a haber restitución para el pueblo de Israel. Iba a haber un momento en el cual serían ellos liberados, no solamente de la opresión de las cadenas de un pueblo, sino también de la opresión en su espíritu. En algún momento eso se cumpliría. Eso lo conecta con la promesa y con el pensamiento de que iba a venir un redentor, no solamente para salvar a aquel pueblo, sino para salvar a toda la humanidad, siendo ese Cristo Jesús. Viendo todo esto, te pregunto lo siguiente: ¿sigue nuestra mente atada al pasado o tenemos los ojos puestos en el futuro, como estos personajes que te acabo de mencionar? Te repito nuevamente, Dios no ve las cosas como están, sino como deberían ser. Eso nos debe quedar claro en nuestra mente y nuestro corazón. Dios no ve las cosas como están, sino como deberían ser. Quiero hablarte rapidito del testimonio de Pablo. Un resumen rapidito de esto es que Pablo, cuando aborda su testimonio en la carta a los Filipenses, dice un par de cosas muy interesantes. Filipenses 3, versos del 13 al 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? En otras palabras, mi pasado es mi pasado. Mi pasado no me define. Oye, estamos hablando de una persona
de que era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él había ido hasta la instancia más alta de autoridad para que le dieran cartas, le dieran permiso, que cuando veían a un seguidor de Jesús, él de una vez lo metiese en la cárcel o incluso que hasta lo matase. Estamos hablando de una persona que tenía eso, el chip lo tenía así metidísimo. Pero lo que sucede después en su vida es que tiene un encuentro con ese camión de 18 ruedas que se llama el Espíritu Santo y con Jesús. Y lo deja ver planito a Pablo. Y su vida nunca fue la misma otra vez. Pablo olvidó todo lo que lo definía de su pasado y se concentró solamente en el futuro que Dios le estaba abriendo por delante. Es riesgoso a veces mirar y quedarnos muy absorbidos por el pasado, mirar atrás y prestarle demasiada atención al pasado. Hay algo interesante que sucede en las competencias olímpicas. Cuando están en estas competencias de carreras, de maratones, si me puedes pasar la siguiente imagen, Jadiel. De carreras de maratones, los tiempos han cambiado. Si te das cuenta, yo recuerdo que nada más hace un par de semanas estaba con mi hermano y mi familia, estábamos en Adidas. Y en mi cabeza todavía están, yo porque soy, bueno, si me ves te darás cuenta que muy deportista no soy. Y en mi cabeza todavía está los tacos esos que Total 90. Pero esos son del año de la... por allá. Ey, y yo recuerdo que estaba ahí con mi hermano y con mis padres ahí. Jamie también estaba ahí con nosotros. Y de repente me pongo a ver los tacos que ahora venden. Dios mío, eso parece como una cosa sacada de ciencia ficción. Yo no sé dónde termina la suela y dónde comienza el taco. Es una locura. O sea, la tecnología avanza de una manera increíble y así mismo lo que se utiliza para las competiciones. Ya lo que eran las carreras, las maratones, ya no se ganan dizque por metros de distancia, se ganan por milésimas de segundo. Literal, por milésimas de segundo. Incluso ya tienen hasta aparatos especiales para poder medir espectrómetros y todo. No, ya no lo miden que por la foto. Ya lo miden con aparatos especiales para saber quién tenía un átomo por delante. ¿Y qué es lo que sucede? Como la competición es tan estrecha, porque hoy en día tenemos atletas que corren y que hacen todas estas proezas increíbles a un nivel tan alto de que la milésima de segundo es la diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? En carreras así de maratones no solamente entrenan a la gente para que corra rápido, sino para que se queden mirando hacia adelante. Porque en ese pequeño momento que decides mirar atrás para ver si el otro viene muy pegado a ti, ¿sabes qué? Eso te resta milésimas de segundo y es la diferencia entre quedar en primer lugar a quedar como en el octavo. A ni siquiera estar en la foto. Ese momentito, esa milésima de segundo en el que miramos hacia atrás y nos quedamos embelesados y añorando y pensando qué hubiera sido, es lo que nos cuesta muchas veces ir a ese siguiente nivel que Dios nos está preparando. Isaías 43 nos dice, olvida el pasado. Olvida el pasado. Dios está haciendo algo nuevo en la vida de cada uno. Yo lo creo y si fuera tú yo estaría aquí haciendo bulla, aplaudiendo, dándole gracias a Dios por ser tan increíble y tan maravilloso. Volvemos a la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Cómo lo logramos entonces? ¿Cómo podemos olvidar el pasado y enfocarnos en el futuro? Bueno, Isaías 43, 18 y 19 nos los está gritando toda esta mañana. Y a veces son cosas que parecieran sencillas, pero Dios nos habla muchas veces así, en lo sencillo. Dios no es complicado.
A veces nosotros lo terminamos complicando de más. ¿Qué nos dice Isaías 43, versos 18 y 19? Dice, olviden las cosas de antaño. Eso es lo primero. Lo siguiente, ya no vivan en el pasado. Y lo siguiente es que Dios hará algo nuevo. Ya está sucediendo, no te das cuenta. Lo primero, como ves, cómo podemos lograr superar el pasado. Lo primero es olvidar las cosas de antaño. ¿Qué quiero decir con eso? Sé que cada uno de los que estamos aquí presentes, por la razón que sea, por el trasfondo que sea, has pasado por algún momento de dolor que ha marcado tu alma, que ha marcado tu corazón. Que han dejado huellas. No sé si algo que pasó en tu niñez. No sé si la ausencia de una figura materna o paterna. Alguna traición. Algún amigo que te apuñaló por la espalda. Algo que soñaste que ibas a hacer, que ibas a lograr. De repente no salió esa beca. ¿Cómo se llama? La ayuda, el auxilio económico se lo sacó otro y tú no. Todas esas cosas terminan creando huellas en nuestro corazón. ¿Cómo podemos olvidar algo que nos marcó tanto y que incluso ya sentimos que es parte de nosotros? Que está constantemente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Hay algo que tenemos que entender. Cuando la Biblia nos habla acerca de olvidar, no nos habla de que debemos ignorar las cosas. No. La Biblia no está siendo insensible con nosotros. La Biblia, cuando nos dicen que olvidemos las cosas de antaño, no nos están diciendo, oye, eso no fue gran cosa. Olvídate de eso, tranquilo. Perdona a ese que se llevó el auxilio. No, olvídalo. Yo no voy a investigar. No, ya me estoy como que trabando con otras cosas de las noticias. Pero bueno. Olvídate de eso, tranquilo. La palabra de Dios no nos dice eso. No nos dice eso. Olvidar para Dios no se trata de ya no tener memoria de lo que sucedió. Porque la memoria va a seguir. Vas a seguir acordándote de cosas que pasaron. Pero olvidar para Dios lo que significa es que eso que sucedió, que tenía importancia, que tenía cierto peso en tu vida, ya no pesa. Ya no pesa. Ya no pesa lo mismo. Cuando te tocan esa cicatriz, ya no duele. Ya sanó, ya curó. Eso es lo que es olvidar según la palabra de Dios. Que ya no le des la misma importancia que tenía, que ya no le des el mismo peso que tenía. ¿Y cómo logramos eso? Mira lo que dice Isaías, ahí mismito, en el mismo capítulo, Isaías 43, pero ya el verso 25 dice así. Dice, soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Ese es Dios hablando. Ese es Dios hablando. Tengo una pregunta. ¿Dios puede olvidar? ¿Dios puede olvidar? Según lo que estamos viendo aquí en este versículo, ¿Dios puede olvidar? Te lo pongo fácil. ¡No! Dios, ¿cómo va a olvidar si Dios siempre es? Dios está presente en el pasado como está presente en el futuro. Es el Dios de los tiempos. Dios no puede olvidar. Pero por su promesa, Él elige no interponer el peso de eso, el peso del pasado sobre nosotros. Dios elige no colocar ese peso del error, del pecado sobre nosotros, sino que lo coloca sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quita eso de encima de nosotros, le quita peso a la herida, al error, a la metida de pata del pasado. Y no es que Dios no olvide las cosas, es que Él decide ya no colocarle esa misma importancia, ese mismo peso. Lo mismo sucede en nuestro pasado. Lo mismo sucede en nuestro pasado.
Dios nos está invitando a que, asimismo, como Él ve nuestro futuro, que nosotros lo veamos también. Que ya no le demos ese mismo peso a las cosas que antes cargaban nuestra espalda y nuestro corazón. Olvidar el pasado no es que ya recuerdes lo que sucedió, sino que ya no pesa lo mismo. Ya no pesa lo mismo. Lo siguiente que nos habla Isaías 43 es: no vivas en el pasado, no vivas en el pasado. Vivir en el pasado es esa sorprendente habilidad que tenemos muchos, te lo voy a decir porque yo la tengo, de volver a acordarte una y otra vez de las cosas que sucedieron. Meterle mente, es lo que llamamos cuando uno le mete mente a las cosas. Meterle mente y acordarte y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y seguir torturándote todos los días. Hubiera hecho esto así, lo hubiera hecho esto de otra manera. Ahí estás viviendo en el pasado, no estás experimentando el presente. Estás recordando una y otra vez y qué si hubiera sido y qué si hubiera sido. Dios nos invita esta mañana a que no sigamos reviviendo el pasado. Lo que fue, ya fue. Ya fue. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Esa es una de las ramas del perdón más difíciles. Perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces nos encanta. Así, danos el látigo una y otra vez. Sí, es que eres tonto, que eres tonta porque hiciste eso de esa manera. Perdónate. 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 Ahora, hay algunos que también podemos decir: sé que Dios me perdona, pero me cuesta tanto perdonar a los otros. Me cuesta tanto perdonar a los otros. ¿Tú te imaginas lo ridículo que sería que estuvieses orando, hablando con el Señor y que le dijeras: mira, Dios, pasó esto y esto y esto en mi vida, y que de repente una voz del cielo te diga: tranquilo, hijo, yo te perdono, pero nunca olvido? Dios mío, ¿se imagina que Dios te diga eso? ¿Se imagina que Dios te diga eso? Gracias a Dios no sucede así. Gracias a Dios no sucede así. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Sabes cómo sería eso? Sería como si mínimo nosotros le dijésemos a Dios: ¿sabes qué? Tú no eres de la gran cosa. Sí, entiendo pues de que me puedes perdonar, pero yo no me perdono a mí mismo. Eso suena como muy disque, qué humilde de corazón. Pero prácticamente le estás diciendo a Dios: ¿sabes qué? Eres nada, porque mi perdón, tu perdón es tan chiquito comparado con el mío. Gracias a Dios las cosas no son así. Dios es sumamente intencional con su perdón. Es sumamente intencional con su perdón. ¿Sabes por qué? Te lo voy a leer aquí. Salmo 103, verso 12. Dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Como lejos del oriente está el occidente. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? ¿Y qué es esto? Que, mira, yo puedo empezar a caminar hasta el norte. ¿Y qué sucederá eventualmente? Que llegaré al polo norte. Y si sigo caminando del norte hacia el sur, eventualmente llegaré al polo sur. Y así. Pero si comienzo a caminar al este, por más que camine al este, nunca llegaré al oeste. Y por más que camine hacia el oeste, nunca llegaré al este. Nunca va a haber un punto donde este y oeste comienzan o terminan. Así Dios coloca nuestra rebelión, nuestro error, nuestro pecado. Tan lejos como el este está del oeste, no se tocan. Así es la misericordia de Dios.
y está ahora disponible para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Colosenses 3:13, dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja con otro, así como el Señor los perdonó, perdone también también ustedes. ¿Sabes por qué tenemos la capacidad de perdonar? Porque la Biblia nos dice que porque Dios lo pudo hacer con nosotros, eso debe ser razón suficiente para que nosotros lo podamos hacer con otros. Dios quiere que seamos libres del peso del pasado. Que nos perdonemos así como Él nos perdona. Y que perdonemos a otros así como Él nos ha perdonado. Y el tercer y último punto es lo que dice Isaías 43, pero ahora ya el verso 19 dice: mira lo nuevo que Dios está haciendo. Me encanta esa parte, dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Esa pregunta que coloca ahí Isaías en el verso 19 me explota la cabeza. Dios te pregunta: ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? De que existe una posibilidad de que nos perdamos de ver, de contemplar lo nuevo que Dios está haciendo si seguimos atados al pasado. Si seguimos atados al pasado. Dios nos pregunta esta mañana: ¿no te das cuenta de lo que estoy haciendo? ¿No te das cuenta de que si sigues atorado en lo viejo es posible que pierdas de vista lo nuevo que estoy haciendo en tu vida? Te doy un ejemplo: la esposa de Lot. Dios anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y por intervención de Abraham, él decide perdonar a su sobrino Lot y a su familia. Salgan de allá, salgan de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando abandonan la ciudad, un ángel del Señor los salva, los acompaña y los saca de allí. Y en el momento en que ya están alejándose, dice la Biblia que la esposa de Lot miró hacia atrás con añoranza. Con añoranza. ¿Qué quiere decir eso? Ella miró hacia atrás y dijo: wow, lo que dejé atrás, lo que me estoy perdiendo, lo que hice, lo que no hice. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Se transforma en un pilar de sal. ¿Qué nos dice esa historia? Que cuando miramos hacia el pasado, pensando pues en lo que fue, hubiera sido, en lo que hice, en lo que no hice, podemos congelarnos en ese pasado y no seguir hacia el futuro que Dios tiene. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel en el desierto. Se quejaban con Moisés por lo que habían dejado atrás en Egipto. Cuando por fin llegan a la tierra prometida, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés envía a 12 espías para que reconocieran la tierra prometida, para ver los habitantes que estaban ahí, qué eran las cosas que tenían que hacer para poder establecerse. Entonces van esos 12 espías, regresan primero 10 con un informe malísimo. Dicen: Dios, que va, ahí en esa tierra prometida hay gigantes, la misma tierra se traga a sus habitantes, hay toda clase de cosas horribles. Y seguido ahí llega Josué y Caleb con un buen informe. Les dice: oye, sí, o sea, hay cosas malas que están aquí en esa tierra prometida, pero la podemos conquistar. Dios está con nosotros, lo podemos conquistar, podemos salir adelante aquí en esta tierra. Y mira lo que sucede. Mira lo que sucede después de que viene ese informe hacia el pueblo de Israel. Números 14, versos del 1 al 4 dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en el desierto? ¿Para qué nos ha traído Dios a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y uno a otro se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. ¡Qué locura! El pueblo de Israel prefiere 1000 veces enfocarse en el mal informe que en el buen informe que reciben de los espías. Y comienzan a arrepentirse de: ay, ¿qué hubiera sido? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto.
Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto en vez de morir aquí en esta horrible tierra prometida. ¿Cómo se te ocurre que volver al sitio en el cual pasaste 400 años de esclavitud sería mejor que luchar por la promesa de Dios? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y es que sucede que hay veces cuando estamos tan atados al pasado, incluso preferimos un mal pasado que luchar por un buen futuro. Te lo repito nuevamente, hay veces que podemos quedar tan atados al pasado que preferimos 1000 veces quedarnos en un mal pasado que luchar por un buen futuro. Toda aquella generación de israelitas, todos ellos murieron en el desierto. Los únicos que conocieron la tierra prometida fueron sus hijos, fue su descendencia. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, lo está haciendo todos los días. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Dios está haciendo algo nuevo. Es posible perder de vista lo nuevo que Dios está haciendo si ponemos siempre la mirada en el pasado. Así que, recapitulando, para que quede nuestro corazón tan clarito como el cristal. Número 1, olvida el pasado. Las cosas del pasado ya, suficiente. Ya estuvo. No vivas más en el pasado. Lo siguiente, no vivas más en el pasado. Vive mirando hacia el futuro. El pasado ya fue. Y sí, a lo mejor hubieron cosas muy buenas, porque también esa es la otra. Hay veces que de repente seguimos viviendo en el pasado porque, ay, qué lindo cómo eran las cosas antes. Qué lindo cómo era no tener que pensar de pagar cuenta de luz, de agua, teléfono, alquiler. Qué lindo era que el gran problema que uno a veces tenía era solamente hacer la tarea, caerle bien a la profesora. Qué lindo, ¿verdad? Pero a veces cuando nos quedamos atrapados y atascados solamente en añorando esos buenos viejos tiempos, nos podemos perder de los buenos y mejores tiempos que Dios tiene para ti. Hay un versículo que me ama y me derrite y me encanta de la Biblia, que dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene planes buenos para ti. No existe nada en tu pasado que se compare con lo que Dios hará en tu futuro. No hay posibilidad de que lo que viviste atrás sea mejor que lo que puedes vivir con Dios por delante. Y si algo habrá sucedido en tu pasado, que hasta el sol de hoy todavía sigue carcomiendo tu alma y tu corazón, ya es hora que el Señor te diga: ¿no te das cuenta de lo que estoy haciendo? Ya es hora que abramos los ojos y nos demos cuenta que Dios está abriendo ríos de agua viva donde antes era desierto. Donde antes nosotros solamente pensamos que podía brotar muerte, que podía brotar escasez. Dios te está diciendo esta mañana: allí yo puedo hacer que brotan ríos de agua viva. Pon la mirada en el futuro. Pon la mirada en el futuro. Olvidar el pasado es poner la mirada en el futuro y en las promesas que tiene Dios para cada uno. Dios es un Dios de nuevos comienzos. También es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas. Montón de oportunidades. Y siempre está más interesado en poner la mirada adelante en tu futuro. Siempre está interesado en ir de una vez a la parte del perdón, redención y restauración.
Ese es el corazón de nuestro Dios. Caminemos en sus promesas. Caminemos en un constante perdón y en una constante misericordia. Porque así como sus misericordias son nuevas cada mañana, lo dice la palabra de Dios, todas mañanas, cada vez que sale el sol por tu ventana, inicia una nueva misericordia para ti. Que sea la oportunidad cada mañana de dejar el día de ayer, el año pasado, la temporada pasada atrás y concentrarnos en lo nuevo que Dios tiene para cada uno. Tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?